Hola, bienvenidos. En este micro video trataremos el último tema correspondiente a la introducción a la programación orientada a objetos. Será una introducción al mundo orientado a objetos. De ninguna manera pretende ser un estudio extenso del tema. Por tal motivo, nos vamos a centrar en los siguientes temas: clase, objeto, atributos, constructores y métodos obtener y configurar, también conocidos como SEDICATE. Lo que conocemos de programación es la programación estructurada. Ahora, la evolución natural de estas estructuras, según sea el lenguaje, son los famosos objetos. Podrán pensar si es que nosotros ya hemos estado trabajando con clases, objetos. Pues debo decirles que sí. Al momento nosotros de programar en Java, por ejemplo, existe una palabrita que es class. Ahí en ese instante nosotros estamos definiendo una clase. Hemos trabajado con métodos también. Método principal y también algunos métodos personalizados que se ajustan para resolver problemas puntuales. Sobre objetos, pues también hemos trabajado con estos. Si ustedes recuerdan al momento de crear eh, una instancia o un objeto de la clase Scanner que nos sirve para poder interactuar con el teclado. Si ustedes recuerdan, la instrucción es scanner, el nombre de la variable es igual a new scanner entre system.in. Nosotros ahí estamos creando un objeto. Siempre que nos encontremos con esta palabra new, eh, hay que tener presente que nosotros estamos generando o instanciando una clase. Cuando nosotros creamos arreglos, también ahí ustedes recuerdan que utilizamos la palabra new, al momento ya de materializar la cantidad de elementos que iba a tener este arreglo. Arreglo o matriz. Ahí hemos estado utilizando ya objetos. Ahora, todo versa sobre lo que es un objeto. Vamos a platicar sobre qué es un objeto. Un objeto es la abstracción de una entidad real. Por ejemplo, podría ser un pizarrón, un marcador, un automóvil o cosas no tangibles. Por ejemplo, una conexión a una base de datos. No es algo físico que podamos palpar, pero es algo que necesitamos para programar las aplicaciones utilizando el paradigma de orientado a objetos. Un objeto se compone básicamente de dos elementos que son los atributos, que no son otra cosa que variables, y los métodos, que son las funciones que nos han venido manipulando en los temas anteriores. Y los podemos reconocer porque en muchos lenguajes les ponemos los paréntesis. Aparte de conocerlos como objetos, también se los conoce como instancias. Entonces, cuando escuchan la palabra objeto e instancia, estamos hablando de lo mismo. Entonces, podemos decir que son instancias de las clases que hacen uso del operador new. Estos existen en tiempo de ejecución. Hay dos tiempos, uno de ejecución y uno de programación. Pero concretamente los objetos existen en tiempo de ejecución. Sus atributos, que son parte de los elementos que tiene un objeto, tienen valores. Y además de eso, nosotros podemos invocar a sus métodos. Como referencia, ustedes declararán la clase del tipo scanner, un objeto del tipo scanner. Nosotros podemos acceder a los métodos nextSync, nextString, por ejemplo, para poder leer datos de cadena o datos reales. Si nosotros podemos ya acceder a los métodos, podemos acceder también a sus valores, sus propiedades. Ahora, hemos hablado de objetos. Entonces, hagamos un versus entre una clase y un objeto. Habíamos comentado que el objeto es la abstracción de todas las características que tiene una entidad real. Y la clase también. Bueno, la diferencia es más sencilla. La clase es lo que nosotros programamos en algún lenguaje. Para que se entienda un poco mejor, vamos
vamos a encontrar un símil con cosas o con eventos que pasan en la vida real. Por ejemplo, para nosotros, lo que hacen los arquitectos, los planos, esos serían nuestras clases. Y se me ocurre, si fuera un plano de una casa, las casas ya construidas serían los objetos, sería la materialización de este plano en este caso. Entonces el plano sería la clase y la casa ya construida va a ser el objeto. Eh, Otro ejemplo, para que se entienda un poquito mejor, lo podríamos ver también ver a las clases como si fueran los moldes. Estos moldes que se utilizan en cerámica. Los moldes serían para nosotros las clases. Y mientras que ya las vasijas o las tazas que se generan de estos moldes van a ser para nosotros los objetos. Las clases representa a un conjunto de objetos, son moldes, son plantillas para crear objetos. Son cualquier entidad que podemos ver, manipular o entender. Eh, Poseen atributos o propiedades y pueden realizar acciones a través de métodos. Ahora, ¿estos en qué momento existen? Pues existen en tiempo de programación. Recuerden que estos van a ser para nosotros nuestros planos para poder nosotros crear nuestros objetos. Se me ocurre si yo quiero crear objetos del tipo televisor, yo podría tener una clase que se llama televisor con todas sus propiedades, con todos sus comportamientos y a partir de ahí yo podría generar un objeto. Es más fácil hacerlo así. ¿Por qué? Porque esto nos acerca a cómo nosotros trabajamos en la vida real. Por ejemplo, si yo interactúo con un televisor, yo sé que tiene algunos atributos, un color, un tamaño, una marca, que serían los atributos. Y mientras que los comportamientos, los métodos que puedo utilizar sobre un televisor serían, por ejemplo, encender, apagar, subir volumen, apagar volumen. Son cosas que normalmente nosotros hacemos con los objetos que existen en la vida real. Pues ese paradigma nosotros lo estamos trasladando a nuestros lenguajes de programación, que para nosotros va a ser muy, muy prácticos al momento de, muy útiles también al momento entonces de programar. Ahora, hablemos un poco de los atributos. Ya habíamos dicho que existen tanto para las clases como para los objetos en diferentes tiempos, pero de forma resumida, los atributos son características propias de cada clase. Se van a definir estas como variables, las mismas variables que hemos venido utilizando. Se me ocurre si yo quisiera definir una, un atributo para definir el nombre de una persona, yo podría definir tranquilamente una variable del tipo cadena que se llame nombre. Ya acercándonos ya en nuestro lenguaje de programación como es Java, yo podría escribir con ese atributo como string nombre. Si fuera el peso, por ejemplo, float peso. Es así como se define ese atributo. Ahora, esto sigue en el principio de ocultamiento de información. Ya vamos a hacer más adelante un pequeño resumen de uno de los principios del paradigma orientado a objetos, que es el encapsulamiento, que es muy importante tenerlo presente al momento de trabajar con programación orientada a objetos. También debemos considerar que nunca se debe acceder directamente al valor, siempre se debe acceder a través de métodos. Estos atributos no deberían ser manipulados de forma directa. Para ello vamos a utilizar algunos métodos que se llaman sedicate. Ahora, revisemos qué es un constructor. Un constructor es más que un método que sirve para inicializar los atributos de cada objeto en el momento que se crea. Al momento que se crea un objeto es llamado un constructor de forma automática. Una forma fácil de reconocerlos es que los constructores se llaman igual que las clases. Si mi clase se llama persona, el constructor también va a llevar ese nombre. Si se llama
televisor, la clase, pues el constructor también va a llevar ese nombre. Por ejemplo, el constructor o constructores, ¿por qué digo constructores? Porque puede haber uno o varios de la clase. Eh, yo podría tener la clase, el constructor, perdón, televisor, hacer que inicialice una determinada cantidad de atributos. Si tuviera 5, por ejemplo, yo podría definir para que inicialice 2, si fuera el caso así, 2 o 3, y la cantidad que yo necesite inicializar. El hecho de que yo escriba varios constructores con el mismo nombre se le conoce como sobrecarga de constructores. Entonces, recordar simplemente que son métodos especiales que se ejecutan cuando se crea un objeto, permiten inicializar los atributos y lo más importante es que tienen el mismo nombre de la clase, son públicos y no tienen tipo de dato de retorno. Ok, hablemos un poco de los paradigmas de la programación orientada a objeto. Hay 4 pilares que debemos tener presente al momento de trabajar con la programación orientada a objetos. El primero es la abstracción. ¿Qué es esto de la abstracción? Abstracción es tomar solamente lo que me sirve de las entidades reales, que son los objetos. Había comentado hace un momento que un objeto es la abstracción de entidades que existen, que son palpables, y pues también cosas que no son palpables. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una programación para el control de una papelería y me pongo a hablar del marcador, pues podría decir que un marcador tiene un tamaño, un peso, eh, tiene un costo, tiene un color, etcétera, etcétera. Y podría sacar cientos de atributos y métodos que a lo mejor no me van a servir. Entonces es importante acotar hasta qué punto voy a realizar mi análisis tomando solamente los elementos relevantes. Eso es la abstracción. Luego hablamos un poco del encapsulamiento. Encapsular es proteger datos o miembros, más bien dicho, de que no sean vistos o manipulados por las entidades externas al objeto. Esto por seguridad y por un mejor control de estos datos. Si hacemos uso de nuestra criptoidad, aquí podemos observar una pequeña figura, ¿sí? Y se puede entender que estos triángulos que están en la parte externa eh, son aquellos atributos o métodos que van a poder ser accedidos por otras clases, ¿sí? Mientras que los rectángulos que están en la parte interna los podríamos ver como si fueran los atributos, eh, los métodos que no pueden ser utilizados más que en la misma clase, no pueden ser utilizados fuera de la clase. Van a existir cosas que se van a definir de forma privada y de forma pública. De forma general vamos a trabajar con los dos, con un acceso privado y un acceso público. Para que se entienda esto mejor, si nos vemos en el caso del uso de nuestro televisor. Nuestro televisor solo puede ser utilizado por miembros de nuestra familia, o por algún conocido o personas que nosotros demos permiso. O sea, tiene un acceso privado. Todos no pueden utilizar el televisor. Entonces es como yo defino cosas que son privadas, pero también pueden existir cosas que son públicas. Si yo decidiera que mi televisor tenga un acceso público, podría dar acceso a cualquier persona que externa a mi casa o a mi hogar y pueden utilizar este televisor. Esto es el encapsulamiento, proteger los datos. Va a ser muy importante al momento de controlar el acceso a mis datos. Otros conceptos que también se manejan en el paradigma de la programación orientada a objetos es la herencia y el polimorfismo. Estos temas no los vamos a topar, dado que simplemente es una introducción a la programación orientada a objetos, pero es necesario
que los tengan presente, ya que son estos cuatro paradigmas los pilares de la programación orientada a objetos. Estos temas se los estudiará en el siguiente semestre. Ahora, los métodos SEDIGET. ¿Qué son estos métodos SEDIGET? Son métodos públicos que nos permiten tener acceso a cada atributo. Los métodos SES configuran, asignan un valor a un atributo, mientras que los métodos GET nos permiten consultar el valor de un atributo. Nos van a ayudar en este proceso de ocultamiento de información, de encapsular información. ¿Cómo vamos a lograr esto? Vamos a hacer que los atributos tengan un acceso privado, mientras que estos métodos tengan un acceso público. Entonces, si quieren acceder a esa información, pues deben pasar por estos métodos, SEDIGET. Yo podría tranquilamente utilizar la palabra establecer para los métodos SET y la palabra obtener para los métodos GET. Los vamos a dejar así porque en internet se van a encontrar con muchos programas y siempre se van a encontrar con estos métodos SEDIGET. Entonces, para que ya se vayan familiarizando con estos temas, los vamos a dejar así. Ok. Revisado esto, llega el momento de plasmarlos en algún programa. Para ello he traído un pequeño ejercicio en el cual se pide que diseñemos una clase en Java que tenga las siguientes características. La clase se llamará contacto, nos dice, y tendrá como atributos el nombre, el apellido y la edad. Es necesario que por cada atributo la clase posea los métodos GET correspondientes. También debe elaborar dos constructores. El primero recibe dos parámetros que inicializan el nombre y el apellido, mientras que el segundo constructor recibe tres parámetros que inicializan a cada atributo. Controle que el método setEdad no acepte valores menores iguales a 0. Asigne por defecto 18. Construye una clase de prueba que demuestre el funcionamiento de las clases construidas. Este problema lo podemos resolver utilizando unos diagramas UML. No voy a entrar a detalle, pero es un lenguaje de modelamiento que se utiliza en ese tipo ya de ambientes de desarrollo orientados a objetos y bueno, y para algunos otros temas adicionales. Pero podemos utilizar este tipo de diagramas. ¿Sí? Miren, esta sería la solución utilizando el lenguaje UML. Ese primer rectángulo, donde tiene tres subdivisiones, puedo definir el nombre de la clase, los atributos y los métodos. En el primero defino el nombre de la clase, que es contacto. Luego los atributos, que son nombre, apellido y edad. Y a continuación, en el siguiente espacio, yo defino los constructores y los métodos SEDIGET. Recuerden que un constructor es un método especial que me permite inicializar a los atributos de mi clase. Entonces aquí podemos observar que tengo dos constructores, uno que recibe dos cadenas y un segundo constructor que recibe dos cadenas y un entero. Luego tengo el método setNombre que recibe una cadena. Set es para establecer, entonces yo voy a recibir un atributo de tipo cadena, perdón, un parámetro de un dato de tipo cadena y lo voy a asignar en ese caso al nombre. Tengo también un método para obtener el nombre, para establecer el apellido, para obtener el apellido, para obtener la edad. Si ustedes usaran ahora la edad, el método setEdad recibe un parámetro de tipo entero. La edad como tal debería ser un dato de tipo entero. Entonces yo el momento que yo defino esto debe indicar qué tipo de información voy a recibir aquí. La edad es si es de tipo entero, aquí debe recibir un dato de tipo entero también. Y el método getEdad. Lo que observan en forma general es una arquitectura donde se representa el modelo vista y controlador que van a estudiar ya más adelante. El modelo sería esta clase de aquí. La vista podría ser una interfaz de un determinado programa o el que nos permite acceder a todas las funciones de mi programa. Y el controlador es quien interactúa entre la vista y el modelo. Por facilidad,
Esto se va a simplificar simplemente al modelo, y esta clase que dice ejecutar contacto va a representar la vista y el controlador. Pueden revisar un poquito más esto en el texto base, van a entender un poquito más a detalle de este tema. ¿Sí? Entonces lo vamos a representar de esta forma. Entonces, lo que vamos a generar aquí son dos clases. Una que se llama contacto, donde se representa todo el modelo de este programa, y una clase ejecutar contacto que representa la vista y el controlador, que nos van a permitir ya interactuar con esta clase. Paso ahora entonces a definir esta clase contacto. Esto lo vamos a hacer directamente en nuestro lenguaje de programación Java. Lo podemos también hacer a nivel de pseudocódigo, pero este capítulo sí lo recomiendo hacerlo en nuestro lenguaje de programación, que es Java. Voy a generar la clase. ¿Sí? Ustedes pueden generar un proyecto y en un determinado paquete o carpeta voy a generar la clase que me están pidiendo. Me piden que yo defina una clase que se llame contacto. Ok, lo estoy generando. Voy a revisar por acá. Ok. La clase dice que se va a llamar contacto. Tendrá como atributos el nombre, el apellido y la edad. Entonces definamos el atributo nombre. Recuerden que los atributos se van a definir como definir una variable, las variables que ya hemos venido estudiando. Voy a definir también el apellido y también la edad. La edad es un dato de tipo entero. El nivel de acceso va a ser privado. Esto es parte del encapsulamiento para lograr que la información que se almacena en estas variables, dicho de forma correcta en estos atributos, no sea accedido de forma directa. Van a ser privados. Son quienes van a poder utilizar estos atributos directamente, pues van a ser los métodos que se definan en esta clase. Ahora, definamos los constructores. Nos piden dos constructores. Los constructores deben ser públicos. Aquí no es opcional. Si es privado o público, deben ser públicos. Public no tienen un tipo de dato retorno. Void y no nada de eso. Public y llevan el mismo nombre de la clase. La clase se llama contacto, pues aquí escribo contacto. Ahora, voy aquí a indicar qué información necesito. Necesito que se inicialicen el nombre y el apellido. Entonces, el nombre y el apellido son dos datos de tipo string. Entonces voy a escribir aquí string, nombre, string, apellido. Ahora, este parámetro de aquí tiene el mismo identificador que mi atributo. El atributo está de color verde. Acá el apellido, que es un parámetro, tiene también igual el mismo identificador, pero por los colores yo sé que este es el atributo y este de acá es el parámetro que estoy recibiendo en este constructor. Entonces, si yo escribo aquí, nombre es igual a nombre. Recuerden que la idea o el objetivo de un constructor es inicializar los atributos. Pero si ustedes observan, yo estoy asignando la misma información a este parámetro. Una solución podría ser que yo modifique el nombre de este identificador y dejarlo así. Ahí si ustedes observan, nom tiene un color que representa al parámetro y nombre tiene un color verde que representa al constructor. Podría ser esto, pero lo que normalmente se suele utilizar es esta forma. Ok, ahí me quedo con el mismo problema, pero yo puedo utilizar esta palabrita especial que es this. ¿Qué hace esto de aquí? Pues esto permite acceder a los atributos, a los métodos, a los constructores propios de la clase. Cosas propias de este caso de la clase. Entonces ahí tengo this nombre, lo mismo va a ser para el apellido.
This.edad sería por el último. Ok. Entonces, this.edad es la información del atributo. Y, perdón, aquí no tengo. Es la edad. Esto es para el siguiente constructor. Lo vamos a dejar así simplemente. Voy a generar el siguiente constructor. Public contacto string nombre string apellido y voy a recibir la edad. Ahora sería this.nombre es igual a nombre, this.apellido es igual a apellido y this.edad es igual a edad. Perfecto. Esos son los dos constructores. Si puedo tener otro constructor, pues sí lo puedo tener. Por pronto me voy a quedar con esos constructores. Ahora, vamos a trabajar en los métodos set y get. Estos métodos recuerden que me van a permitir interactuar con los atributos de esta clase. Pueden empezar con los atributos set y get del atributo nombre. Van a ser de acceso público. Si fuera privado ya no podría manipular la información de estos atributos. Deben ser públicos para poder acceder a eso. Public. A ver, quiero establecer. Entonces, no voy a devolver nada. Set nombre. Y aquí debería estar escrito así. Set nombre. Recibo el nombre simplemente. Porque solo es para asignar información al atributo nombre. Y aquí sería this.nombre es igual a nombre. Generemos ahora el método getNombre. En este caso ahora sí necesito que retornar, devolver un valor. Voy a utilizar aquí la instrucción return. El nombre es de tipo cadena, entonces yo debo devolver un dato de tipo cadena. Aquí debería estar entonces string getNombre. No necesito recibir nada. La acción que va a hacer simplemente va a ser retornar el nombre. Continuemos. Terminamos el método set apellido. Necesito recibir el apellido. Asigno esta información al atributo apellido. Trabajemos ahora en el método getApellido. Okay, y voy a definir el método getApellido. Quiero regresar el apellido, entonces sería aquí debe haber un dato de tipo string. GetApellido, no recibe nada. Y retorno el apellido. Trabajemos ahora en el método setIget de edad. Public void set edad. Recibe un dato de tipo entero en este caso, que va a ser edad. Aquí sería this edad es igual a edad. Aquí nos falta todavía algo, ya lo vamos a corregir. Y ahora el método, perdón, public int getEdad. No recibe nada y simplemente retorna la edad. Listo. Ahí tendría los métodos setIget. Aparte de definir esto, nos pediría que controlemos el método setEdad que no acepte valores menores o iguales a 0. Si recibe un valor menor o igual a 0, nos solicitaba que asignemos por defecto el valor de 18. Entonces aquí, en setEdad, yo no debería aceptar esto. Si nos podemos a pensar, la edad no podría ser un valor negativo. No existe un -2, -2 años, -10 años. Eso no existe.
Entonces, miren la utilidad de estos métodos. Yo puedo aquí tranquilamente, antes de acceder a esta asignación, yo podría preguntar con una estructura selectiva, preguntar si la edad que estoy recibiendo aquí, que es un parámetro, es menor o igual a 0, que la edad por defecto tome el valor de 18. Caso contrario, si es que es un valor mayor o igual a 0, al atributo edad asigne el valor de ese parámetro, edad, que tiene el mismo nombre, ¿sí? Recuerden que una cosa es el atributo y otra es el parámetro. Ok, tengo lista mi clase contacto. Lo que vamos a trabajar ahora es en la clase de prueba que nos estaba pidiendo. Vamos a utilizar esa clase de contacto. ¿Qué es lo que he creado? Es una clase como la clase scanner o cualquier otra clase que tienen definido en el IDE de Java. Ahora vamos a probar. Aquí voy a generar una nueva clase que se llame ejecutar contacto. Genero el método principal y como está en el mismo paquete, no va a existir ningún problema. Voy a definir un objeto de esta clase contacto. Para definir un objeto va a ser así. Contacto, el nombre de la instancia o del objeto que voy a generar esta clase, que se llama contacto, vamos a llamar así. VJ, que entiende que es el objeto, contacto, es igual a new contacto. Vamos por partes. Esta primera palabra contacto representa la clase, el tipo de dato abstracto que voy a utilizar. Y esto de acá, pues esto de aquí recuerden que es ya para materializar ya el objeto, pero esta palabra contacto hace referencia al constructor que voy a utilizar para inicializar mis atributos en la clase contacto. Yo solo tengo dos constructores, uno que recibe 3 parámetros y otro que solo recibe 2 parámetros. Voy a utilizar el que recibe 3 parámetros. Lo voy a enviar como nombre Juan, el apellido Pérez y la edad 28. También tengo otro constructor que me recibe solo el nombre y el apellido. Bueno, aquí estoy enviando esta información de forma estática. Ustedes tranquilamente podrían generar un objeto del tipo scanner, hacer que se ingrese la información a través del teclado y se parametrice aquí esas variables. Esto es para simplemente ejemplificar de que ya podemos crear objetos de esta clase de contacto. Ya tengo un objeto, entonces si yo quisiera imprimir, por ejemplo, el nombre, yo podría utilizar mi objeto que sería obj contacto punto get nombre. Miren, aquí tengo el método get nombre. Get nombre, si quisiera obtener el apellido, vamos aquí en los dos puntos. Acá simplemente sería obj contacto punto get apellido. Si quisiera obtener la edad, pues sería algo similar. Punto get edad. Si ejecuto ahora el programa, voy a dar simplemente clic derecho. Vamos a ver cómo imprime la misma información que tenía acá. Nombre Juan, apellido Pérez y edad 28. Intentemos enviar una edad negativa aquí en el constructor, menos 12. Aquí llamo al constructor, vendría por acá, recibe la información. Ve, aquí tenemos un problema.
va a aceptar este valor negativo. Ejecutemos y la edad es menos 12. Esto está mal. Yo debería validar aquí también esta edad. No debería aceptar ese valor negativo. Entonces aquí, si quisiera hacerlo más largo, tendría que colocar un if, preguntar si ese parámetro es menor o igual a 0 y asignarle el valor 18 por defecto. Pero vamos a hacer algo más fácil. Yo ya tengo un método setEdad. Lo que voy a hacer ahora es simplemente utilizarlo. Voy a escribir aquí setEdad y le voy a enviar la edad. En otras palabras, he delegado al método setEdad la validación de este parámetro. Lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces ahora la edad debería ser 18. Miren, ¿por qué 18? Porque en la validación, si es que era menor o igual a 0, asignaba este valor por defecto. Muy bien. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Yo puedo acceder a los métodos set para poder modificar la información que ya se encuentra almacenado en los atributos de este objeto. Si yo quiero modificar, puedo acceder nuevamente al objeto y utilizar los métodos set. Si quiero modificar, por ejemplo, la edad, sería simplemente así. Yo no quiero que sea menos 2, me equivoqué. Le asigné el valor de 18. Pero, en verdad, lo que yo quiero hacer es que tome la edad correcta. Sería 25, por ejemplo. Miren, ahí tienen. Acaba de modificarse la edad de esa persona. ¿Por qué he accedido de esta forma? Recuerden que este método setEdad no, setEdad no devuelve un resultado. Simplemente lo estoy utilizando para asignar información a estos atributos. Si quiero modificar el nombre, sería algo similar. Contacto.set, a ver el nombre. Set nombre, Luis, por ejemplo, se me ocurre. Yo podría enviar a ejecutar. Y ahora el nombre sería Luis, el apellido Pérez y la edad es 25. Y miren, yo ya puedo simplemente crear instancias, crear objetos sin ningún inconveniente. Y cada vez que yo necesite un objeto del tipo contacto, pues yo simplemente lo genero de esta forma. Quiero otro objeto, basta que yo instancie de esta forma. Claro, está con otro identificador, porque contacto 2 lo voy a llamar aquí. New contacto y le voy a pasar aquí María Trelles. Edad 17. Y igual yo puedo imprimir toda la información que está almacenado en los atributos de este objeto. Sería similar a lo que acabo de hacer. Bueno, esto es lo que he traído para este video. No me queda más que agradecerles su atención. Hasta pronto.